Bueno, buenas tardes. Siendo las 18:20, vamos a comenzar a conversar sobre los temas que hemos visto en las unidades que corresponden a esta semana de este curso de Derecho Constitucional. Y este es el encuentro en el que vamos a tratar de compartir dudas, compartir bueno, ideas y alguna consulta. ¿Se escucha bien? ¿Y se ve bien? ¿Alguna consulta han hecho en estos minutos que estuvimos afinando detalles para empezar? ¿Cuál era lo último que habías preguntado, Mauricio? Así nos ponemos en tema. ¿Qué significaban que las cuestiones políticas no sean judiciables por los tribunales? Bien, No muy sé si bien. así es la palabra, Es así. o Cuestiones políticas no justiciables o no judiciables. Así como se dice, sí. es una categoría que corresponde al tema. El tema es el tema control de constitucionalidad, que van a ver en el encuentro de la semana que viene con el profesor Giacomone. Pero para no dejarte con intriga una semana, te cuento. Las cuestiones no justiciables son, según la doctrina que se ha establecido sobre el tema, aquellas eh, en las que, por tratarse de una facultad exclusiva o privativa de uno de los poderes del Estado, no es posible ejercer control judicial sobre esa decisión. Vamos a dar un ejemplo. El presidente, según la Constitución, o el gobernador, según la Constitución provincial, tiene facultad de elegir y de designar a sus secretarios, a los ministros que lo van a acompañar en la tarea de la administración. El acierto o error respecto a la persona que elija es una cuestión reservada a la competencia del gobernador o del presidente, salvo en aquello que la Constitución haya establecido como requisito o como condición. Entonces no podría haber un planteo judicial para revisar, mire, usted eligió a un mal ministro de Educación o de Salud o de Economía. Es una decisión equivocada que nos va a traer problemas a los chubutenses, ¿se entiende? No es posible ese tipo de decisiones someterlas a el control judicial. Esta sería la idea de las cuestiones no justiciables. Tiene que ver con la discrecionalidad de la política que se ejerce, algo de eso. Sí, lo que pasa es que discrecionalidad te lleva a otra categoría que es la de los aspectos que, digamos, la discrecionalidad tiene más que ver con el derecho administrativo y tiene que ver con situaciones en las que la competencia del funcionario deja un margen amplio de decisión para un determinado tema. Eh, a diferencia, lo contrario a lo discrecional es lo reglado. Las facultades regladas son aquellas en las que el funcionario tiene un curso inevitable de acción. Entonces, no puede decidir según oportunidad, mérito, conveniencia. Lo de la cuestión, la discrecionalidad está atado a este criterio de oportunidad, mérito o conveniencia. Y no sé si es la forma mejor de explicar aquellas facultades que la Constitución eh, le establece a un funcionario. Por ejemplo, podría ser para el Congreso la creación de las leyes, podría ser para el presidente la decisión sobre asuntos que están expresamente consignados, podría ser por ejemplo, para el Poder Judicial. También hay facultades que son propias del ámbito de digamos, de sus prerrogativas o de sus atribuciones constitucionales. Como que otro poder no puede meterse ahí a opinar cuando lo que tenemos es una expresa autorización constitucional. ¿Se entiende? Pero se va a entender mejor cuando se entienda qué se controla o cómo se controla de la actuación de los poderes públicos. Eh, Hay dos temas importantes para el encuentro de hoy, para discutir respecto del encuentro de hoy. Uno es el tema de la supremacía constitucional. Eh, y es un tema súper importante y que va a volver
constantemente a trabajarse, es un tema central de derecho constitucional. Y el otro tema es el tema de los tratados internacionales. Estos encuentros o estas clases correspondían a la semana pasada, pero bueno, nos informaron que por ser una semana del estudiante no se podía, digamos, avanzar con digamos, con los temas de la cursada. ¿Ya tienen parciales, me dicen ustedes? ¿Escuché bien eso? ¿Ya están teniendo parciales? No, fueron parciales del primer cuatrimestre. Están terminando todavía de tomar. Parciales del primer cuatrimestre, sí, sí, lógico. Correcto. Me indican que no se puede ver y no se puede ver. Y no se va a poder ver por ahora, lamentablemente. Vamos a indicarle a los estudiantes que no puedan ver esta clase que queda disponible la grabación. La voy a subir seguramente cuando termine esta clase, más tarde o mañana temprano, para que puedan consultar. Entonces, y para la semana que viene instrumentaremos lo de la transmisión en simultáneo por YouTube. ¿Pudieron leer el apunte que está indicado como apunte de la cátedra respecto de supremacía constitucional? ¿Qué me dicen? ¿O no? ¿No lo pudieron leer? Sí, yo lo leí, vi un video de su canal de YouTube también, que usted dejó disponible. Ajá, ¿pudieron verlo? Bien. Sí. Contame, ¿qué te pareció? ¿Qué dudas te quedaron? Sí, no, yo, un resumen de lo que entendí es que a través de un fallo como que se le da lugar a los tratados internacionales después de la Constitución Nacional y queda como un bloque que dice usted en el video, que sería la Constitución, los tratados y las leyes nacionales. ¿Eso es supremacía constitucional? Bien. Es correcto lo que está diciendo la compañera, muy bien. ¿Los demás pudieron acceder al material que está comentando? ¿O no pudieron acceder? Yo recién hoy, pero desde el campus virtual, no podía acceder a lo que agregó en el Classroom. ¿No podía acceder por qué? No lo podía descargar. Ah, mira. ¿Los demás también tuvieron dificultades? ¿Cómo? ¿Tuvieron dificultades? Mirá vos. Sí, para descargarlo sí, podía abrirlos, pero no lo podía descargar. Igual en Derecho Político vimos también algo de supremacía constitucional. Seguro que sí, claro que sí, porque es un tema gordo del derecho público. Es como un orden de prelación, de importancia. Primero está la Constitución y después de la reforma que se agregan los tratados internacionales, que son 14, y otros tratados después vienen y las leyes generales que dicta el Congreso, ¿no? Ahí exacto. Como el bloque, eso sería el bloque constitucional o federal. Ahora vamos. Primero, ¿se entendió que la supremacía de la Constitución es tanto en un sentido político, digamos, material, como fundamento político del ordenamiento jurídico político del Estado, como en un sentido de contenido, que sería el sentido de todas las normas y actos deben ajustarse, deben atenerse al texto constitucional? O sea, como dos sentidos que marca Vidal Campos. ¿Se entiende? En primer lugar. Y por otro lado, esto que decís vos o que están comentando, hay una discusión histórica sobre la jerarquía. Nadie dudaba que la Constitución era lo más importante, ¿no? En ese sentido nunca estuvo en duda. Sin embargo, ¿qué pasa con el valor jurídico de los tratados internacionales, por un lado, y el valor jurídico de las leyes, por otro lado? Allí sí hubo alguna discusión por esto que creo que ustedes están viendo, ¿no? De lo que dice el artículo 31 de la Constitución, que dice: esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten y los tratados son la ley suprema de la nación, que alguien entendía como una especie de enumeración de importancia, ¿no?
Esto, como bien dijo la compañera, ella habló de un fallo. ¿Cuál es ese fallo del que estábamos hablando que como hizo un impacto sobre la jerarquía normativa? No me acuerdo el hombre que lo... Pero sí, me acuerdo que era contra Sofovich, sobre algo que él se sintió... Por el derecho de réplica. Claro, por el derecho a réplica y por... Exactamente. Ustedes fíjense el tipo de problema que plantea, dudar de si son más importantes las leyes del país o los tratados. Más importantes, si están por encima en términos jurídicos. Pasaba esto. Hay un derecho establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho de réplica, que no está establecido en ninguna ley en Argentina, por lo menos no está establecido en leyes federales o en leyes nacionales. ¿Qué es el derecho de réplica? El derecho de responder a afirmaciones inexactas o falsas que agravian a una persona en el mismo, digamos, en el mismo medio en que han sido proferidas las afirmaciones falsas, inexactas, injuriantes. Es decir, la réplica es contestarle al contestar algo que se dice de nosotros y que nos agravia, por lo tanto, ya porque es falso, porque es inexacto, porque está incompleto, no esperar. Fíjense que si mañana dicen que, no sé, uno de ustedes es un traficante conocido de la ciudad de Trelew y dan el apellido, ustedes van a tener una situación en la que hasta que demuestren en un juicio que no tiene nada que ver con una causa penal, que no son autores de esos delitos, su nombre está en boca de la comunidad, ¿se entiende? Entonces la réplica tiende a cortar esa afectación de los derechos, del honor, de la intimidad, interviniendo en el medio de comunicación. Es importante, porque uno le puede obligar a un medio de comunicación, a una radio, a un diario, a un canal de televisión, a decir algo que contrarresta lo que se dijo anteriormente. Esto es lo que hizo Sebastián. Profesor. Sí. Una consulta. Con el tema este del derecho a réplica en las redes sociales, sí, que hoy en día se comparte, no sé, la cara de una persona capaz de México, que nosotros no sabemos si realizó lo que se está diciendo y a pesar después de 2, 3 semanas o, no sé, tiempo indefinido, se sigue compartiendo esto. Eso lo soluciona. Bueno, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicación han traído como un capítulo nuevo respecto de la protección de la intimidad, de la imagen, del honor, porque efectivamente no es tan sencillo quitar de circulación un libro o una película o poner en un diario tal cosa porque la edición de ayer dijo una cosa contraria, porque esas noticias se repiten en diferentes sitios de internet de una manera que es mucho más difícil de controlar, ¿no? O sea, por otro lado, el daño que generan las nuevas tecnologías, los nuevos modos de comunicación, es mayor también, ¿no es cierto? Es un poco lo que estás planteando vos. Pero vamos a volver a 1992. Sí, porque... Sí, decime. Me imagino, por ejemplo, no sé, en un programa de televisión que vos vas y vas al canal y, bueno, decís tu postura o las pruebas que reflejan todo lo contrario de lo que están diciendo. Pero hoy en día en las redes sociales que se comporte todo sin nombres, sin caras y... Exacto. Y bueno, la persona se afecta igual, de la misma manera. Exacto, eso es un problema real y un poco también puede ser un buen ejemplo para pensar cómo tenemos que interpretar la Constitución, ¿no? Que es un tema del que habló el profesor Flecher en el primer encuentro, en el encuentro inaugural, que tiene que ver con que hay una letra de la Constitución, por ejemplo el artículo 14 de la Constitución, habla del derecho de publicar las ideas por la prensa, artículo 14, ¿no es cierto? No 14 bis, sino 14 histórico. Dice varias cosas, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, ¿no? Hola. Acuérdense de tratar de mantener sus micrófonos silenciados mientras no hablan.
así no se interfiere. Entonces, decimos, la prensa de la que habla en el año 1853, el artículo 14 de la Constitución Nacional, ¿qué es la prensa? Es el aparato, el mecanismo por el cual se prensa el papel. Por eso es prensa. Ahora, en algún momento la Corte tuvo que interpretar las reglas sobre prohibición de censura previa para la prensa. ¿Se aplican al cine? ¿Se aplican a la radio? ¿Se aplican a la televisión? ¿Debe entenderse prensa en un sentido literal, como es la palabra prensa, y es lo que existía en el momento en que este artículo se estableció? ¿O debe ayornarse, adecuarse a los tiempos que corren? Porque si no, todo lo que tiene que ver con lo electrónico, y ni hablemos de Internet y de mecanismos, tecnologías más modernas, están afuera de esta protección. Y ahí hay todo un asunto, tanto de la protección de la libertad de prensa o de la libertad de expresión, como de la protección de quienes podemos ser agraviados por el uso de esos medios en nuestro honor y en nuestra imagen. Es decir, los derechos que tenemos a controlar esas publicaciones. ¿Se entiende? Entonces, volvamos a pensar el problema. El caso de Mejía con Sofovich ha sido superado por la reforma de la Constitución del 94. ¿Por qué? Porque en el 94, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, establece un elenco de las normas, una prelación, como decía el compañero recién, sumamente clara, en la que, aquí vamos a tratar de compartir el gráfico que hay en el apunte, hay un gráfico que quiero compartirles, donde la Constitución Nacional y un grupo de tratados internacionales, son la cúspide del ordenamiento en Argentina. Son el primer escalón de jerarquía normativa. Hay un segundo escalón que está compuesto por otros tratados internacionales, que son todos los demás tratados internacionales, ¿sí? Y acuerdos con la Santa Sede. Un tercer escalón que está constituido por las leyes del Congreso. Entonces, este artículo 31 de la Constitución, que antes estábamos dudando respecto de cómo se interpretaba esto de la Constitución, las leyes y los tratados, entonces ahora se interpreta de otra forma. Se interpreta la Constitución y algunos tratados, luego el resto de los tratados, después las leyes del Congreso, y más adelante las reglamentaciones de las leyes del Congreso, por ejemplo, es el caso de los decretos. Es un poco lo que está. ¿Están viendo este gráfico, sí? ¿Pueden ver todo ese gráfico que estoy compartiendo? Sí, se ve bien. Entonces, vamos a volver a lo que decía el compañero. ¿Qué es bloque federal? ¿Qué es bloque constitucional? Bloque federal son esos tres primeros niveles, que serían los niveles federales de las normas. La Constitución, todos los tratados, estén donde estén, y las leyes del Congreso. ¿Por qué es importante saber qué es el bloque federal? Porque cuando vamos a relacionar la relación normativa a nivel nacional con lo que pasa en las provincias, vamos a decir, el bloque federal, la jerarquía en las provincias, está constituida de la siguiente manera. El bloque federal, o sea, esos tres niveles que vimos antes, están por encima, como cúspide a nivel local. La Constitución provincial, que pueden darse en las provincias, está debajo de ese bloque federal. O sea, debajo de las leyes federales, debajo de los tratados y debajo de la Constitución. ¿Por qué es así? Porque lo dice el artículo 31 de la Constitución. Dice, y las provincias deben conformarse a ella, dice la Constitución, las leyes y los tratados, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, ¿sí? Entonces, para eso es interesante la categoría bloque federal. Pero después hay otra categoría, que siempre son definiciones
que a alguien le parecen interesantes para explicar la realidad. No tomen, eso no está en ninguna parte de la Constitución, lo dice el bloque federal, no dice el bloque constitucional. ¿Se entiende esto? Tiene una finalidad más pedagógica. ¿Cuál es la finalidad del otro concepto, que es el concepto bloque constitucional? Bloque constitucional. Es el conjunto de las normas que tienen el máximo rango, el rango constitucional, que son la propia Constitución y un grupo pequeño de tratados de derechos humanos. Hoy son 14, pero que por la dinámica impuesta por el constituyente en el artículo 75, inciso 22, podrían ser más. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque en el año 94 el constituyente enumeró 11 instrumentos a los que les reconoció rango constitucional. Aquí los tienen en pantalla. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o, ¿cómo se llama la Convención Americana sobre Derechos Humanos? ¿Cómo se le dice normalmente? El Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de San José de Costa Rica. ¿Por qué es esto? Porque los tratados, que son un acuerdo entre países, vamos a ver un poco más tarde en este mismo encuentro, muchas veces se denominan por el nombre de la ciudad donde se discuten. ¿Sí? Entonces, se denomina, alguien menciona como Convención de Nueva York, a la Convención sobre los Derechos del Niño, como Convención, el Pacto de San José de Costa Rica, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y así, ¿no? Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, en materia de violencia de género, o de prevención de la violencia de género, la Convención de Belén do Pará. ¿Han escuchado eso? ¿Alguna vez? ¿Han escuchado la Convención de Belén do Pará? En Derecho Civil. ¿Eh? En Derecho Civil me acuerdo de haberlo visto. ¿Sí? Mirá vos. Bueno, es un tratado de derechos humanos que previene la violencia contra las mujeres, que no está entre estos 11. Ustedes van a ver. Sí, perdón. Y que sin embargo tiene rango de tratado. ¿Por qué? Porque está en el segundo nivel de jerarquía después de la Constitución, estos 11 tratados. Después del Congreso, terminamos con esta parte, agregó 3, elevó de rango 3 tratados en el 97, en el 2013 y en el 2014, y por eso hoy son 14 los instrumentos que con la Constitución conforman el bloque constitucional. Alguien que creo que iba a hacer alguna pregunta. Diga. Pareció escuchar una pregunta. Si no, vamos a mirar si la han hecho en el chat. Sí, dice Juan que apaguen el micrófono. Gracias, Juan. Sí, por favor apáguenlo, así cuando están por hablar lo encienden y no nos estorbamos. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Es la convención llamada Convención de Belén do Pará. Juan dice, no escucho. ¿No escuchás, Juan? ¿Actualmente no estás escuchando? Qué raro. ¿Alguien más tiene problemas para escuchar? Bueno, si tiene problemas no me lo diría, ¿no es cierto? Al revés. ¿Están escuchándome bien? Sí. Ahora sí, pero es necesario que a veces apaguen los micrófonos porque se satura y no se puede entender lo que dice. Por lo menos desde mi parte. Bueno, vamos a ser entonces cuidadosos y cuidadosas y vamos a mantener los micrófonos apagados para poder compartir la discusión. Bueno, ¿se entiende más o menos? Esto que yo he resumido, que está en el video con más detalle, que es lo mismo que estamos conversando acá, establece cuál es el orden de las jerarquías normativas en Argentina. Esto que Elizabeth dice que todavía hay mucha interferencia con micrófonos abiertos. Creo que hay una forma que tengo yo para silenciar todos los micrófonos juntos. Ya me fijo. No sé, no encuentro la forma. A ver si se cortó. Dice Cintia, no, estamos hablando.
¿Por qué no escuchan? En la pantalla uno puede cortar su micrófono porque se escucha mucha interferencia de lo que pasa alrededor de la persona. Pero yo los tengo a todos silenciados, a ver. En la pantalla, ¿qué quiere decir? Por favor, entonces, silencien todos y todas sus micrófonos. Los estoy viendo silenciados a todos, menos a... ¿a quién? Sonia, silenciate, por favor. ¿Quién más? Bueno. Bien. Eso, seamos, por favor, respetuosos, porque así nos podemos escuchar. Antes de intervenir, enciende su micrófono, la idea es que intervengan. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. Cintia, estamos en clase. No se cortó. Que yo sepa, estamos viéndonos y escuchándonos. Se escucha, dice Mariela. Cintia Navarro no escucha. No sé qué habrá pasado. Fíjate, revisa tu configuración porque estamos en clase. Bueno, a ver, entonces le voy a hacer una pregunta. Si tienen que identificar, siendo 1 el bloque constitucional, 2 el resto de los tratados sin rango constitucional y 3 las leyes del Congreso, ¿qué número le asignamos a la Convención de Prevención de la Violencia de la Mujer o Convención de Belén do Pará? ¿En el 1, 2 o 3? Para mí en el 2. En el 2. ¿Están todos de acuerdo con esto? Sí, correcto. Es el 2. 1, ¿por qué decís 1, Diego? Importante trabajar esto, porque siempre pregunto esto en los exámenes y siempre hay un grupo importante de gente que le pifia. Diego, ¿por qué? ¿Por qué decís que es 1? La pregunta es, la Convención de Belén do Pará, que es un tratado para la erradicación de la violencia contra la mujer, ¿en qué rango se encuentra de los 3? ¿Rango 1, rango 2, rango 3? Esa era la consigna, la pregunta. Por encima de las leyes del Congreso y por debajo de la Constitución y los 14 tratados. Perfecto. Miren qué fácil. Cuando lo hacemos, cuando lo conversamos en el curso, parece que es muy sencillo. Y cuando después pregunto, me dicen cosas como, por ejemplo, como es un tratado de derechos humanos, tiene rango constitucional. Hay algo que se les cruza ahí. Hay una interferencia para entender el problema. Voy a hacerle una pregunta capciosa. Una pregunta capciosa, Juan. No importa, vamos por esta otra pregunta. ¿Qué rango tienen en nuestro sistema jurídico los tratados de derechos humanos? ¿Qué rango tienen en nuestro sistema jurídico los tratados de derechos humanos? Siendo que los rangos son 1, 2 y 3, ¿no? No, depende si forma parte de los 14 que se incluyen en el bloque constitucional o otros que excedan ese bloque. Que espero que Argentina sea parte. Bien. ¿Los demás qué dicen? En el 2 para mí. Los tratados de derechos humanos están en el 2. No, por eso, porque hay tratados que forman parte del bloque general, constitucional y otro del... Constitucional. ¿Vos decís constitucional o el 2? Tu compañero dice depende. No, y depende, porque hay tratados de derechos humanos que forman parte del bloque constitucional y otros del bloque federal. Sí, pero digamos, sería uno. No lo confundamos, porque Jennifer dice están en el bloque federal. Bueno, pero todos los tratados están en el bloque federal, ya lo dijimos. Porque el bloque federal incluye todos los tratados, no importa el rango que sea. Pero la pregunta es, ¿sí? Los rangos son 1, 2 y 3. 1 es Constitución y tratados con rango constitucional. 2 es el resto de los tratados. Y 3 es leyes del Congreso.
un tratado de derechos humanos, X, que ustedes no saben todavía cuál es, ¿dónde está? El 2. Dice en el 2, acá la compañera. Será en el 1 porque tiene peso de Constitución. ¿Por qué tiene peso de Constitución? Para mí uno y los dos. Y porque depende, va a depender de qué tipo de tratado sea de derechos humanos. Ajá. Pero la Constitución lo incluye. Pero ahí hay como una trampa en la que me parece que entran. Pero si tiene peso de jerarquía constitucional, ¿no estaría asemejado al mismo nivel de la Constitución? A ver, Mauricio, por favor tratemos de apagar todos los micrófonos para poder escucharnos, porque hay compañeros que no están pudiendo escuchar. Natalia, Juan, ¿no me están escuchando? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces volvamos. Es algo sencillo, es casi matemático, lógico, y sin embargo, todo el tiempo le están pifiando. ¿Qué rango tienen los tratados de derechos humanos en Argentina? ¿Sí? Mauricio, si no me equivoco, dice depende. ¿Es así? ¿O me confundí de persona? Así es, depende. Depende. Yo digo depende. ¿De qué depende? Depende de si están integrados al bloque constitucional, o sea, de los, si se suman, si forman parte de los 14 tratados que contempla el artículo 75, inciso 22 de ese. O si son otros. O si son otros. Correcto. ¿Los demás qué dicen? Esa es la respuesta de Mauricio, ¿no? Así es. Sí, alguien hace ruido, porque yo también estoy escuchando una cierta interferencia. Yo no tengo nada conectado porque estoy en una notebook con el audio libre, sin auriculares, sin nada que pueda hacer ruido, así que alguien más está haciendo ruido, me parece. Dice Juan, tienen rango constitucional. Juan, ¿por qué tienen rango constitucional? Para los que recién se unen, mientras Juan piensa. La pregunta es, los tratados de derechos humanos en Argentina, ¿qué rango tienen? Mauricio dijo, depende, también una compañera está en la misma posición, y otro compañero, Juan, dice, tienen rango constitucional. Santiago dice, depende de la ratificación del tratado respecto del Estado argentino. Esperen. Vamos a ver en el encuentro que sigue, específica, o sea, en el tema que sigue, apaguen los micrófonos. Pero siempre es superior a las leyes nacionales. Sí, siempre es superior a las leyes, estamos de acuerdo. Pero te quedan dos rangos todavía ahí. ¿Cuál de los dos? Santiago dice la ratificación. Cuando vos hablas de ratificación, te metés con otro problema, que es que si no está ratificado no es un tratado. ¿Estamos? O bien es un tratado no ratificado por Argentina. Entonces, estamos hablando de tratados ratificados por la Argentina. De todos el 100% de los tratados ratificados por la Argentina, ¿qué rango tienen los de derechos humanos? Esa es la pregunta. Porque ahí es donde me parece que se confunden. Ahí hacen un cruce que no corresponde. Para mí, ¿puedo expresar mi opinión? Dale. Para mí, primero está la Constitución, y la Constitución misma está diciendo en el artículo 22 que los incluye a estos tratados. Y ahí da... ¿Cuáles? Bueno, acá dice, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y CIDE. Sí, pero yo no te dije que los tratados, es decir, hay 1000 tratados de derechos humanos, más o menos. ¿Sí? Al tener jerarquía constitucional, ¿pertenecen al primer rango? ¿Sería? No, a ver, escuchen este razonamiento, porque no sé cómo es que se da este salto. Hay 1000 tratados ratificados por la Argentina, supongamos,
No sé cuántos hay, pero puede haber 1000 o más, 1000. En esos 1000 tratados, algunos son de derechos humanos, otros son de comercio, otros son de colaboración internacional, otros son de extradición, 1000. El constituyente en el 94 alteró las jerarquías entre las normas en Argentina. O sea, le dio un nuevo diseño a la supremacía constitucional. Y dijo, estos 11 tratados van a tener jerarquía constitucional. Van a entenderse complementarios, lo vamos a ver después, complementarios de los derechos y garantías. El Congreso puede agregar, si quiere, algún tratado a esta jerarquía especial, constitucional. Hoy son 14, 11 originales, 3 que agregó el constituyente, ¿sí? Entonces sabemos que esos 14 tratados, que son de derechos humanos, tienen jerarquía constitucional. Dijimos que había 1000. Supongamos que son 500 de derechos humanos y 500 no de derechos humanos. De los 500 de derechos humanos, si 14 tienen rango constitucional, los otros 484, 86, ¿qué rango tienen? ¿Se entiende la pregunta? Dice Jennifer, creo que el número 2, el Congreso lo puede elevar a rango constitucional. ¿Qué dicen? Me interesa mucho que piensen en esto, porque hay un momento donde dicen, no, son derechos humanos, tienen rango constitucional. Saltan de pista. Supongamos que hay 500 de derechos humanos, de los cuales 14 tienen rango constitucional. ¿Los otros qué rango tienen? Dice Jennifer, el número 2. Pero me interesa escuchar que se saquen todas las dudas. Y sí, los otros sí tienen rango 2. Si no están integrados dentro de los 14, tienen rango 2. ¿Entienden que es un problema lógico muy sencillo? Alguien que revise ahí el ruidito que hace, o está con mucho viento en la intemperie. Efectivamente, los tratados de derechos humanos en Argentina, o sea, los tratados ratificados por la Argentina, pueden ser del rango 1 o del rango 2. Hay 14 que son del rango 1, sabemos, los acaba de nombrar la compañera, algunos, y los otros 3 están fueron elevados de rango por el Congreso, por un mecanismo especial, y de esta forma son 14. La Constitución más 14 tratados son el máximo, los campeones del derecho. Ahora, hay subcampeones, como en el deporte. Y ahí ponemos todo el resto de los tratados. O sea, de los 1000 tratados que hay, ponemos 986 en el segundo rango. 14 en el primer rango. ¿Se entiende? Entonces, si yo les pregunto, ¿qué rango tienen los tratados de derechos humanos en Argentina? ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver, piénsenla y díganla de corrido. ¿Escucho? ¿Me escuchan? Hola. ¿Sí? Te escucho. Sí, puede ser que si no están los 14 nombrados, pasa como tratados antes que tenían ese rango. Sin duda. Aunque sean de derechos humanos. Y para mi criterio sí, porque si no son de estos 14 ya nombrados, los restantes, por más que sean de derechos humanos o de cualquiera, serían los tratados restantes. Quiero que respondan eso cuando les pregunte. Quiero que respondan eso. Es lógico, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero algunos tratados están con rango constitucional. ¿Por qué? Porque están dentro de esos 14. Y otros están en el segundo rango. Pero si eso lo dije desde el principio, profesor, que Sí, ya sé, vos lo dijiste. No digo que todos hayan dudado tanto. Digo que en el momento se entiende, que les parece lógico. Y después les pregunto, ¿cuáles son los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional? Y me dicen los de derechos humanos. ¿Entienden?
¿Entienden por qué está mal eso? Ustedes tienen que acostumbrarse a conversar y a elaborar argumentos en términos lógicos. Y cuando uno dice los tratados internacionales, está diciendo todos los tratados internacionales, ¿sí? Si no, diría algunos tratados internacionales tienen rango constitucional y otros tratados internacionales no tienen rango constitucional. ¿Se entiende? Pero no pueden usar los tratados, que es lo que hacen. ¿Me van entendiendo? Sería como el ejemplo, digamos, el de los derechos reales, los 14 nombrados. Fuera de los 14 no son derechos reales. Un número clausus. No es un número cerrado, porque el rigor de verdad el Congreso puede agregar, pero sí hoy son 14, punto. Dice Santiago, entonces los de rango constitucional recepcionados en el 522 estaban en el mismo nivel que la Constitución, y los que no están recepcionados están en segundo rango. Correcto, Santiago. Es correcto. Primer rango, Constitución y 14 tratados. Hoy 14 tratados. Que la Constitución o el Congreso han elevado a ese rango. Segundo rango, todos los demás tratados, de cualquier tema, de derechos humanos, de comercio, acuerdos con la Santa Sede, de lo que sea. Tercer rango, leyes del Congreso. Me piden que repita un poco el esquema, pero el esquema no es ni más ni menos, o el gráfico, que el que está en el apuntecito. Fíjense que hay un apuntecito que dice que tiene acá tiene como 4 rangos, ¿no? Pero ¿por qué? Porque agregamos los decretos. Pero dice Constitución y 14 tratados, otros tratados, leyes del Congreso. ¿Por qué quiero que entiendan, por qué es necesario que entiendan la mecánica de cómo es que se accede, qué tratados pueden elevarse de rango y cómo es que se hace eso? ¿Por qué me interesa? Me interesa porque, primero, porque la pelea por la elevación del rango de un tratado es una pelea política. ¿Se entiende? Alguien tiene allí el micrófono abierto y lo voy a descubrir, o le voy a descubrir. Y le voy a mandar un dron con alguna cosa que le haga daño. Por favor, apaguen mientras conversamos. Y no están al uso de la palabra el micrófono. Hay hasta no sé si una televisión de fondo ahí. Vamos a escuchar. Bueno. A la Argentina. ¿Quién es? Bueno, por favor ahí, a ver, ¿quién es? ¿Quién tiene esto prendido? No estoy identificando, aparecen, a mí me parecen todos silenciados. Bueno, menos. Acá una joven, pero entiendo que está participando con mucha atención y no creo que tenga el teléfono, o sea, no creo que tenga ruido en su... ¿Escuchan todos esa, no sé, una entrevista o algo en la tele? Escucha clarito. ¿Eh? Hay alguien que tiene prendido y se ve una frente. No, pero eso es, a ver, es una compañera que está atendiendo, está participando, no es el caso. Bueno, por favor les pido, tengan el micrófono anónimo, dice. Bueno, anónimo es esta persona, pero anónimo, que es una anónima, que no está silenciado, ya me di cuenta de eso, sin embargo, está participando, ahí se frenó. Bueno, ¿se entiende lo que estamos hablando? O sea, es muy sencillito en realidad. Y sin embargo, hay gente que cuando tiene que ser evaluado sobre el tema, se confunde. Relaciona derechos humanos como tema con jerarquía, y son dos cosas distintas. ¿Sí? Sí podemos evaluar, podemos colegir a partir de esta nueva jerarquía o este nuevo ordenamiento que tiene el 7522 de la Constitución, que lo que ha querido el constituyente es poner en primer lugar, si uno tuviera que decir qué es lo que quiere poner en primer lugar el constituyente,
cuando genera este bloque constitucional, con la parte dogmática de la Constitución y 14 tratados de derechos humanos. ¿Qué es lo que quiere establecer? ¿Me entienden la pregunta? Juan dice que hay muchos tratados de derechos humanos, pero no todos con rango constitucional. Es correcto, es correcto. Pero si uno tuviera que decir, bueno, a ver, lo principal que ha querido poner el constituyente en esa cúspide del ordenamiento jurídico, ¿qué es? ¿El comercio? ¿La paz internacional? La personalidad humana, la persona humana resalta en la Constitución. ¿La personalidad humana? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido la personalidad humana? A ver. Y que gira en torno a o sea, el centro de la Constitución es la protección de la persona humana. La protección de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, ¿sí? De los derechos que hacen a la dignidad humana, podríamos decir, como dice el compañero. Correcto. Sí. El constitucionalismo tiene que ver eso, ¿no? La constitución del constitucionalismo. Correcto. Es correcto. No ha puesto en el primer lugar la producción, aunque la producción es un valor importante para la Constitución, no ha puesto en primer lugar la paz, que sí es también un valor importante, el comercio no lo ha puesto, la propiedad no es lo que ha puesto en la cúspide, lo que ha puesto son los derechos fundamentales, los derechos humanos. Estoy quedando a oscuras. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre este tema, sobre estos puntos? Porque si no lo hubiera, vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema de los tratados, justamente. Y quizá ahí podemos volver a repasar. ¿Tienen alguna pregunta más? ¿O tienen alguna duda o aporte para hacer? Los tratados de jerarquía constitucional entonces están en el artículo 75, inciso 22, en la reforma constitucional de 1994. Sí, eso es cierto. Pero el asunto es este. El artículo 75-22 es el que establece la atribución del Congreso de aprobar o desechar tratados y también de elevarlos de rango. Ese es un artículo largo que hace como un reordenamiento de la supremacía constitucional, digamos, por eso está en esta unidad. Pero el mismo inciso habla de la facultad que tiene el Congreso de aprobar o desechar otros tratados de derechos humanos, no de derechos humanos, ¿se entiende? Convenios con la Santa Sede. Entonces ahí todo el tema tratados internacionales está considerado en ese inciso. Ese inciso se toma el trabajo de nombrar 11 instrumentos en forma expresa para decir a estos 11 los elevo de rango. Y si el Congreso en el futuro quiere hacer algo más con otros, lo puede hacer. Con una mayoría calificada, con 2/3 del total de los miembros de cada Cámara, ¿sí? O sea, con una mayoría exigente. Pero también se ocupa de aprobar o desechar otros tratados. Por ejemplo, la semana pasada, yo quería trabajar sobre ese ejemplo, pero no tuve tiempo de... la clase queda grabada, Glenda, sí. Estamos en este punto hablando sobre los tratados... sobre la jerarquía constitucional y dentro de ese punto, que está relacionado con el otro, vamos luego. Bien. Entonces, todo lo relativo a los tratados internacionales está regulado en ese inciso. No a todos, porque hay otro inciso que es el 24 que habla de los tratados de integración, que también son tratados internacionales, pero son otra clase de tratados que vamos a ver en un ratito. Ahora, entiendan esto, lo que el constituyente quiso en el 94 es decir, muchachos, basta de discutir como se discutía en el artículo 31 histórico, si las leyes son más que los tratados, si cuando hay un tratado que establece un derecho, hasta que una ley no lo establezca en el ordenamiento interno,
no va a tener vigencia, que esto es lo que se hablaba del dualismo. O sea, como que se decía, hay dos planos, el internacional y el nacional. El tratado es un compromiso que el Estado asume, según se decía, esto no es lo que hoy se entiende, para organizar su normativa conforme a esas pautas. Pero hasta que no lo hace, no existe, no puede haber derechos del orden internacional que no estén regulados a nivel nacional. Son dos planos distintos, dualismo. Ahora, eso se rompe con el fallo en Melquian con Sofovich y después con la reforma de la Constitución. Hay un solo orden jurídico, ese orden jurídico está integrado por diferentes normas y los tratados internacionales, todos los tratados internacionales van a ser superiores a las leyes. Y un grupo pequeño, pero importante, de tratados de derechos humanos, que son 14 hoy, van a ser de rango constitucional. Entonces, ahí queda como muy claro que las leyes están siempre en un tercer lugar y que las leyes no pueden contradecir o no le pueden discutir al rango superior. ¿Se entiende? O sea, en ningún caso la ley está al nivel de los tratados. Eso está claro. Eso lo dijeron también ustedes recién. Siempre la ley está por debajo. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Esto que le pasó a Ismejian. Él quería ejercer el derecho de réplica, que está en un tratado, pero la ley no lo decía. No hay ninguna ley, no había ninguna ley en ese momento, y no hay ninguna ley todavía que establezca el derecho de réplica. Por lo tanto, antes hubiera existido la duda sobre si existía o no, en realidad en Argentina, el derecho de réplica. Esto podría ser también para el compañero que al principio incluso preguntaba por lo programático. De alguna forma se decía, bueno, los tratados son el programa que el Congreso tiene que aplicar, pero hasta que el Congreso no lo dicte, no es un derecho. Eso no se puede decir más. Esas teorías quedaron refutadas, quedaron en el pasado. ¿Por qué? Porque el artículo 75, inciso 22, dijo, muchachos, primer nivel, Constitución y algunos tratados. Segundo nivel, todo el resto de los tratados. Tercer nivel, la ley de Congreso. Y basta. Es tan sencillo y tan lógico que no me pueden decir después ustedes, los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional, los tratados de derechos humanos tienen rango superior a las leyes pero inferior a la Constitución, o algo por el estilo. Sino que algunos tienen rango constitucional y otros tienen rango superior a las leyes e inferior a la Constitución. Es, digamos, sencillo, matemático, sin embargo le pifian, se enredan, cuando tienen que contestar una pregunta se enredan, porque dicen, bueno, derechos humanos, y listo, derechos humanos, no, señores, 14 sí, el resto no. ¿Está bien? Quería decirles que la semana pasada el Congreso aprobó el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo, es un tratado a nivel regional, o sea, americano, referido a derechos ambientales y a la protección de los defensores de derechos humanos, de los defensores de derechos humanos. Es muy importante porque no hay instrumentos de nivel de tratado que establezcan los derechos de información ambiental, como por ejemplo hace Escazú, y que protejan a lo que se llama defensores de derechos humanos. ¿Qué son los defensores de derechos humanos? Los defensores de derechos humanos son, a ver si lo encuentro acá el acuerdo de Escazú, somos las personas que desarrollamos tareas vinculadas con la protección de los derechos humanos, en cualquiera de sus formas, categorías, ya sean derechos ambientales, ya sean derechos de minorías, ya sean derechos civiles, cualquier clase de derechos de los pueblos indígenas. Esto es el concepto de defensores de derechos humanos. Se puede ser abogado para ser defensor, yo me considero un defensor de derechos humanos, puede no ser abogado una persona y ser un defensor de derechos humanos. Es un estándar internacional que tiene que ver con brindar protección a las personas que desarrollan tareas de defensa de los derechos fundamentales y que por lo tanto están expuestas a amenazas, ataques, agresiones, etc. ¿Está bien?
Bueno, eso me gustaba, si ustedes quieren mirarlo, lo pueden ver, o lo compartimos después en el entorno virtual, porque es un ejemplo de la pelea por la jerarquía normativa en tiempo real, ¿no? Una pelea en tiempo real. Esto está pasando ahora. Esto está pasando ahora y, por ejemplo, para que lo comprendan, ese acuerdo, ahí estoy poniendo bueno, algo del contenido de ese acuerdo, que es el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Los que trabajamos vinculados con estos temas de derechos humanos, hacemos cosas para que el Congreso apruebe este acuerdo. ¿Sí? De hecho, el Congreso aprobó el acuerdo con una mayoría. Creo que 240 diputados votaron a favor del acuerdo de Escazú. ¿Por qué hacemos eso? Porque es una herramienta que protege mejor los derechos humanos. ¿Y qué efecto tiene? Bueno, cuando sea ratificado, falta la ratificación todavía, va a pasar a ser un tratado. ¿De qué nivel en Argentina? Pregunta. El acuerdo de Escazú, cuando sea ratificado, todavía no está ratificado, cuando sea ratificado, ¿de qué nivel de los 3 niveles jerárquicos va a pasar a ser? Segundo. ¿Los demás? ¿Están de acuerdo con que es segundo? ¿El primero, el segundo? ¿Por qué segundo? Es un acuerdo regional, ¿no? Sí. Sí, segundo. Segundo. ¿Y si fuera mundial? ¿Si fuera universal? También, segundo. Segundo. ¿Por qué segundo? Pregunto, ¿por qué segundo? Porque para ser primero, eso tendría que elevarlo a rango constitucional. Y todavía no lo puede elevar porque todavía no es un tratado. ¿Se entiende? Correcto. Es uno de los, cuando se ratifique, falta un paso todavía, va a pasar a ser un tratado de derechos humanos de rango infraconstitucional y supralegal. ¿Se entiende? ¿Todos entienden bien esto o alguien tiene alguna duda? Bueno, le voy a compartir por si ustedes quieren leer este material. Nivel 2, nivel 2. Le hago una pregunta, Sí, profe. pregunte. Con respecto a la usurpación de tierra y la dignidad de las personas y el derecho a la propiedad, ¿cómo jugaría en ese tema la prelación de los derechos? Interesante. Sumamente interesante. A ver, ¿cuáles serían los derechos que vos pensás que están en punta? Que vos estás pensando. Pondría en orden de prelación la dignidad de las personas. Y bueno, y ahí tendría que actuar judicialmente en reparar quien sea el propietario de las tierras, pero no podés barrer a todas esas personas, como sería. Correcto, correcto. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué les parece lo que dice el compañero? ¿Se entiende lo que Y plantea? en ese caso no sería una solución, digamos, media para las dos partes. A ver cómo sería eso. Reconocer el derecho de propiedad, obviamente, al dueño de las tierras, de la casa, lo que sea, pero a la otra parte, que es la usurpadora, por así decirlo, reconocerle que tiene una carencia en viviendas y tratar de resolverlo. Correcto, correcto. Efectivamente, el derecho constitucional y los derechos humanos, como contenido del derecho constitucional, tienen mucho que decir sobre los casos en los que se discute el derecho a la tierra, cuando hay conflictos como tomas, ocupaciones, usurpaciones, posibles desalojos. Efectivamente. Y eso me da pie para que hablemos del siguiente tema. Sí, tal cual, lo que están diciendo. El siguiente tema que tenemos que ver es el tema, el otro
La otra unidad para trabajar durante esta semana es la unidad vinculada con los tratados internacionales. Hay un apunte que ustedes que ahora están teniendo en pantalla, es un apunte preparado por la cátedra, y hay un video. Como habrán visto, tanto el apunte como el video coinciden en su contenido, eso lo notan, ¿no? Bueno, cuando lo vean, porque algunos se ve que no han tenido oportunidad todavía de verlo al video, porque están con parciales, porque no han llegado. Van a ver que este apuntecito es el apoyo en el que yo utilicé para grabar ese video que está en mi canal de YouTube. Dice más o menos lo mismo. Bueno, acá se ve claramente. ¿Pudieron leer algo sobre tratados internacionales o tienen conocimiento de qué son los tratados internacionales? ¿O no? Díganme. Me fui a buscar De los que se adhiere a Argentina. ¿Perdón? Son tratados que se adhiere a Argentina Sí. con otras naciones. Son acuerdos, los tratados internacionales son acuerdos entre estados en principio, ¿no? Y regidos por el derecho internacional. Eso es lo que dice el apunte. Al principio se consideraba que solo los estados podían celebrar tratados, después ese concepto se amplió a sujetos de derecho internacional. Las personas no podemos celebrar tratados internacionales, ¿sí? Pero podemos ser sujetos de peticiones del ámbito internacional, ¿sí? De hecho, podemos denunciar o plantear una queja a organismos internacionales por la violación de un derecho humano de la que somos víctimas. O sea, eso, ¿se dan cuenta? Profesor, entre estados y organizaciones internacionales también, ¿no? Exacto, por eso. O sea que hoy sería el concepto de un acuerdo internacional celebrado por escrito entre sujetos del derecho internacional. Que se pueden ser estados o pueden ser organizaciones. ¿Sí? Y acá aparecen en el mecanismo de celebración de los tratados y concordatos, porque también están los acuerdos con el Vaticano, un primer momento donde se negocian los tratados, o sea, alguien discute las cláusulas del tratado. Por ejemplo, en Escazú, durante 2 años, se juntaron diferentes miembros de países de la región, escucharon organizaciones o militantes, activistas de medio ambiente, de derechos indígenas o de derechos humanos, escucharon opiniones, discutieron y llegaron a un texto, acordaron un contenido de ese tratado. Después el presidente de Argentina o de cada país remite al Congreso para su aprobación legislativa ese texto. ¿Sí? El Congreso vota y lo aprueba a través de las 2 cámaras, porque eso requiere, bueno, como si fuera una ley, requiere media sanción en cada cámara, que eso es lo que pasó en diputados la semana pasada. Y después hace falta la ratificación. La ratificación es la comunicación oficial por parte de Cancillería, o sea, la orden la da el presidente, al organismo que sea como el encargado de recibir esas ratificaciones, informando que Argentina ha concluido con los trámites internos para dar por aprobado, ratificado ese tratado. ¿Se entiende? O sea, cuando hablamos de un tratado vigente en Argentina, siempre hablamos de un tratado ratificado. ¿Sí? Por supuesto que en algún momento se negoció, por supuesto que se firmó y por supuesto que lo aprobó el Congreso. Pero eso no es lo importante es que está ratificado, que es el último paso. ¿Se entiende? Digo, porque hay que comprender esto. Para hacer un tratado en Argentina tenés que estar ratificado. Si no, no es un tratado vigente en Argentina. Entonces, Escazú hoy es un tratado aprobado, pero no está vigente aún en Argentina. ¿Se entiende esto? ¿Por qué no está vigente?
Si está aprobado por el Congreso. Falta la ratificación del presidente. Exacto, sencillito. Profesor, ¿la rectificación es como una homologación? No, la ratificación es simplemente la comunicación, es una carta, una nota, una carta, una comunicación, puede ser una carilla. Pero es el acto oficial del país que está representado por el presidente, los países están representados por el presidente. Sería como la promulgación. Lo que pasa es que no es una ley. Un tratado no es una ley. Entonces ahí tenemos que alguien que revise ese micrófono, por favor. Tenemos que un poco sacarnos de la idea de la ley. Sacarnos de la idea de la ley. Quizá el hecho de que pase por el Congreso y se le ponga número de ley para aprobarlo, confunde. Y fíjense una cosa que es importante, que a los que nos dedicamos al derecho constitucional no se nos pasa, pero en el mundo jurídico es muy común. Se nombran los tratados, ustedes lo van a ver y cuando lo vean, acuérdense lo que les digo, muy común, que se nombren con el número de la ley que lo aprobó. ¿Se entiende? Dice, bueno, acá alguien había dicho, cuando hablábamos del tratado de la Convención de Belén do Pará, a ver, ¿a dónde lo vi antes? Por eso me llamó la atención. Ahora no me acuerdo. Bueno, la Convención Belén do Pará fue aprobada por una ley en Argentina. Como tercer paso dentro de el trámite de la ratificación o de la vigencia efectiva. Muchas gracias. Estoy deshidratando. Pero no es una ley. ¿Se entiende? Una cosa es que dentro del trámite para lograr su ratificación haya pasado por el Congreso. Y otra cosa es que sea una ley. Porque ¿cuál es la diferencia entre ley y tratado? Lo vimos recién. La prelación. Claro. Entonces, cuando dicen en la convención, la ley 23.849 establece los derechos de los niños, que la ley 23.849 fue la que el Congreso aprobó como paso para previo a la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Pero si uno dice que algo es una ley, entonces no es un tratado, ¿se entiende? Si es una ley, no es un tratado. ¿Por qué? Como dice el compañero, porque la prelación es distinta. Después podemos discutir si es de primero o segundo rango. Porque ya, como hemos dicho, como hemos visto, hay tratados de primer rango y de segundo. ¿Qué? El dualismo o el monismo está ahí en juego, ¿no? No es un problema de dualismo o monismo. Ya no. Porque ya no se discute la vigencia. Por la ley de recepción y eso. Sí, pero digamos, bueno, podía, pero el dualismo ha sido superado, derrotado. Nadie con que se crea alguien serio habla de dualismo en Argentina. Los tratados, una vez ratificados, forman parte de la prelación normativa en un rango importante, siempre superior a las leyes. Por lo tanto, no podemos decir que un tratado es una ley. ¿Se entiende lo que digo? Fíjense, constantemente aparecen mencionados los tratados con el número de ley que los aprueba. ¿Sí? Es como si yo dijera que una mariposa es un gusano. ¿Se entiende? Pero una mariposa, ¿alguna vez fue gusano? Creo que, no sé, yo no soy zoólogo, pero entiendo que las mariposas pasan por un estado de larva y de gusano, ¿no? Y después se convierten en mariposas. Sí, pero las mariposas no son gusanos. Ahora, en algún momento de su estadio evolutivo, fueron gusanos, sí, pero ya no son más gusanos. No se vuelve para ese punto. ¿Se entiende? ¿O no? ¿O muy complicado? Sí, profesor, se entiende. Se entiende. Bueno, muy bien. Decíamos que es un acuerdo entre sujetos de derecho internacional,
¿Qué pasa con el tema particular de los tratados internacionales de derechos humanos? ¿Qué pasa con esto? Bueno, pasa algo importante, que es que durante mucho tiempo lo que ocurría es lo siguiente. Cada país establecía sus normas, y era soberano en relación con lo que pasaba internamente. Es un principio del derecho internacional que es el principio de soberanía y otro principio que es el de no injerencia de los estados. No puede venir Chile, Uruguay o Paraguay a decirte a vos, Argentina, qué tienes que hacer en tu país. ¿Se entiende esto? Pero ¿qué pasa? Eso da lugar a atrocidades, como pasó en la Alemania de Hitler, como pasó en otros países donde, en África, en Europa, en Asia, donde hubo genocidios, donde hubo graves violaciones a los derechos humanos, donde hubo atroces actos que las personas cometemos en nuestra lamentable y querida humanidad. ¿Y qué pasa? Frente a esos actos horrendos, tremendos, la comunidad internacional no tiene nada para decir, no tiene nada para hacer, bajo el pretexto, bajo la justificación de la soberanía. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les parece? Ahí es donde entrarían en vigencia esos tratados internacionales de protección de derechos, por ejemplo. Ahí es donde no solamente entra en vigencia, sino que cambia la concepción. Cambia la concepción. La posguerra de la Segunda Guerra Mundial llevó a la comunidad internacional a repensar si alcanza para la protección de los derechos humanos, si alcanza dejar a cada país que se arregle como pueda, ¿no? O como quiera. Y entonces el concepto de derechos humanos, en ese momento, nace el concepto de derechos humanos como lo entendemos hoy. Los derechos humanos no tienen 200 años como tienen los derechos civiles y políticos en nuestras constituciones, por ejemplo, o las constituciones más antiguas. Los derechos humanos, tal como los conocemos ahora, es como de alguna forma una respuesta históricamente a esa situación en la que la soberanía parece ser una excusa para la comisión de hechos o de actos atroces y que afecta a la conciencia de la humanidad. Esta idea de hechos de lesa humanidad o delitos de lesa humanidad. No podemos permitir, dice el Concierto de las Naciones del Mundo, que con la justificación o explicación de que yo hago en mi país lo que quiero porque soy soberano, porque usted no puede inmiscuirse indebidamente en mi espacio donde ejerzo esa soberanía, bueno, eso no puede ser justificación para la persecución a los judíos, para la persecución a los gitanos, a los negros, a los homosexuales, a los indios, a lo que sea, ¿sí? A las mujeres, hoy estamos pensando en los derechos humanos de las mujeres, ¿sí? Y por eso es que ¿Se puede considerar una evolución de los derechos individuales de los derechos humanos? A partir de como del derecho natural. Vos preguntás si es una evolución. Es efectivamente, alguien tiene un problema, espero no ser yo, ¿no? Pero yo no creo tener ningún aparato acá que me interfiera. Alguien tiene un problema con el micrófono y le pedimos que para la próxima lo arregle, así nos evita esas interrupciones. Claro que es un momento distinto de la noción sobre los derechos de la humanidad. Claro que es un momento de evolución o de progreso o de conciencia de la humanidad respecto de la dignidad humana, sin duda, sin duda. Y eso es lo que justifica que aparecen en ese momento aparecen con más fuerza los sistemas, tanto lo universal como los regionales, de protección de los derechos humanos. ¿Sí? Y eso también justifica o explica de alguna forma, creo que en Argentina, después de lo que pasó en la dictadura, la última dictadura militar,
el gobierno de Alfonsín, sobre todo, empezó a hacer como una, decíamos, se dedicó a ratificar diferentes tratados de derechos humanos que estaban ahí pendientes de ratificación. Los dos pactos universales más importantes, el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales, se ratifican en los 80, si no me equivoco, en el 85-86. Y también la Convención Americana, del Pacto de San José de Costa Rica y otros tratados. En el 89 la Convención de los Derechos del Niño. ¿Por qué es esto? Porque de alguna manera lo que quería marcar el gobierno constitucional posterior a la dictadura es como nuestro propio proceso de dignificación de los derechos. Es como una reacción a esas atrocidades de la dictadura militar en la Argentina, que bueno, como marcar una línea, bueno, basta, nunca más, el nunca más del alfonsinismo llevado al sistema jurídico. Y eso es lo que toma la reforma del 94 y por eso está claro que quedan como norte del sistema jurídico en Argentina la protección y vigencia de los derechos humanos en Argentina. ¿Está bien? O sea, sí, a tu pregunta, efectivamente yo lo veo así. Por supuesto que alguien puede verlo de otro modo y nos interesa su opinión. Bueno, van a tener en el apunte un detalle de los sistemas y los mecanismos de protección. Hay varios mecanismos de protección. Yo incluso aquí mencioné uno que no es el de los más conocidos, que es grupos de trabajo. La ONU tiene grupos de trabajo, hay comités, hay grupos de trabajo, hay relatores especiales, pero me interesa contar especialmente el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias. En el 2016, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, que es una entidad que depende de la ONU, visitó la Argentina con motivo de la detención de Milagro Sala, un planteo de una persona respecto de su situación de violación de derechos a este mecanismo, a este grupo de trabajo. Entonces ellos, una de las cosas que hacen estos funcionarios internacionales es visitar lugares, lo que se llama visita in loco, o visita en el lugar, siempre tiene que ser invitado por el país huésped, para tomar contacto con personas y gobiernos, ¿no? Para conocer esas denuncias más de cerca. Bueno, estuvieron en Trelew, esa gente que está en la foto que no sé si ustedes están pudiendo ver, creo que no, porque lo saqué de la compartida, pero ahora lo vuelvo a poner. El que preside el grupo de detenciones arbitrarias es un hombre de Etiopía, si no me equivoco. Y una de las cosas que hicieron fue entrevistarse con los gobierno de Chubut. Estaba detenido en ese momento en Esquel un referente indígena, Facundo Jones Guala. Entonces también vinieron a Chubut y había también denuncias vinculadas con esa detención. Y vinieron a Trelew y pidieron reunirse con organizaciones de derechos humanos. Yo pude estar como parte de uno de los equipos de derechos humanos locales. Fue una reunión cerrada que se hizo en un hotel de la ciudad de Trelew. Y bueno, ahí uno ve que esto del Sistema de Protección Internacional de los Derechos Humanos, que es de la ONU, que es Ginebra, que es Estrasburgo, que es Washington, tienen materialidad también, pueden venir a Trelew, pueden conversar con vos, pueden tener oportunidad de tomar denuncias, pueden escuchar víctimas, y después de eso se produjo un informe con todas esas visitas. Me acuerdo, para nosotros para mí como abogado es un hecho inédito, no es que todos los días uno tiene oportunidad de reunirse con autoridades de ese tipo, así que queríamos tomar una foto y nos dijeron no tomamos fotos, no permitimos tomar fotos, porque es una forma de proteger la situación de las víctimas en los países donde vamos. Porque si no, los que se animan a tomarse fotos y a publicarlas tienen fotos, y los que no, y eso expone a las víctimas, o expone a las organizaciones sociales, ¿se entiende? Yo creo que había, además de esto que fue el argumento que nos dieron, estuvimos ahí reunidos en el Hotel Rajentral de Trelew, se da otra situación. Ellos vienen, son miembros de un organismo internacional invitados por el Estado argentino.
Entonces tiene que ser cuidadoso respecto de la prensa y respecto de la forma en que se comunican con los miembros de la sociedad civil de cada país. Porque de no ser cuidadosos podrían interferir y afectar este principio que sigue existiendo de no interferencia en asuntos internos. Entonces ese es un poco el desafío. Los organismos de derechos humanos, los mecanismos de control, protección, denuncia de derechos humanos existen, intervienen en los países, incluso interfieren de alguna forma en las situaciones locales, pero tienen que cuidar de no afectar la soberanía. Por eso es que, según me parece a mí, ese argumento no lo dieron, pero no nos permitieron sacar fotos. Para nosotros, como no sé si se va a volver a dar dentro de cuánto tiempo que un organismo de Naciones Unidas, referentes de todos los países, que son 5 expertos de diferentes países, tengan una entrevista mano a mano con nosotros. ¿Y cómo aplica las sanciones que cumplen los estados que ratifican los tratados? ¿Cómo? ¿Cómo aplican las sanciones cuando un estado no cumple con los tratados? Bien. El tema de las sanciones, dice Diego, la comunidad internacional no juzga a Norteamérica o China por violaciones a los derechos humanos. Bueno, quizás se relaciona con esto que preguntás vos. Los países se someten voluntariamente a esas, por ejemplo, cortes internacionales o comités de aplicación de los tratados o mecanismos especiales. Lo que pasa con Estados Unidos, a tu pregunta, Diego, es que Estados Unidos no ratifica ningún tratado. Estados Unidos no ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, no ratificó aunque se celebren en Estados Unidos, ellos no ratifican tratados. Entonces no se someten a, digamos, la jurisdicción de estos tribunales internacionales o de estos organismos. Eso no quiere decir que estén al margen de la vigencia de los derechos humanos. Pero sí quiere decir, dice Santiago, por ejemplo, Estados Unidos contempla la pena de muerte. Efectivamente. Eso no quiere decir que no tengan ninguna influencia respecto de Estados Unidos o de otros países los tratados o la comunidad internacional. Pero a la pregunta que hace Mauricio, ¿no? Así es. El sistema internacional de los derechos humanos, ¿no?, es un sistema que no es similar a lo que sería un sistema judicial de un país. No es como el sistema doméstico jurisdiccional que vamos a ver más adelante en este curso. Es un sistema que está basado en el acuerdo internacional, en acuerdos complejos, multilaterales, dinámicos. Bueno, hay muchas cosas para decir sobre esto. Ustedes van a tener la oportunidad cuando vean... ¿Cómo? ¿Es más consuetudinario, de costumbre? Sí viene de la costumbre, pero sí hay sanciones, o sí hay consecuencias que los países tratan de evitar. Lo que hacen, por ejemplo, los tribunales internacionales pueden condenar a países. De hecho, ustedes saben que Argentina ha sido condenada en más de una oportunidad por tribunales internacionales, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido condenada digamos, cuestionada por comités vinculados con la aplicación de tratados, ha sido observada por otros, digamos, por informes vinculados con esto. A ver si lo vemos acá, lo quería compartir. Una cosa que se me viene a la mente en este momento es el caso de Iván Torres. Quiero decir, Argentina ha sido condenada varias veces. En algunos casos es por casos generados en la provincia de Chubut. Por ejemplo, en el caso Iván Torres, a ver si lo tengo aquí, no sé si lo compartí o si simplemente lo podemos comentar. ¿Quién es Iván Torres? ¿Saben cuál es el caso de Iván Torres? Sí, era un ciudadano que se lo detuvo en Comodoro para averiguación de antecedentes y desapareció en la guardia, digamos, en la guardia de turno no me acuerdo si era la comisaría primera o segunda de Comodoro Rivadavia. Exacto, es un joven que lo detienen en una comisaría, no registran su ingreso, después nunca más apareció. Eso es una desaparición forzada en los términos de las convenciones sobre desaparición forzada de personas.
es una desaparición forzada, hasta que se demuestre, hasta que digamos, se encuentre el cuerpo, o aparezca la persona viva, o se demuestre que pasó, es una desaparición forzada. Argentina fue llevada como caso internacional, primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después a la Corte Interamericana, y fue condenada. Y ahí se habla, en la condena de ese caso, yo creo que en otra publicación compartí algunos links de las audiencias desarrolladas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde aparece María Millacura Yaipen, la mamá de Iván Torres, como peticionante, donde aparece Verónica Heredia, que es una abogada muy conocida nuestra, la abogada que llevó el caso a esos lugares, hablándole a la Comisión Interamericana respecto del caso Iván Torres, contándole, explicándole la importancia. Realmente es muy interesante, es una exposición oral, como se hacen esas exposiciones, que escuchan los miembros de la Comisión Interamericana y después evalúan qué hacen con ese caso. Bueno, ese caso habla sobre las facultades de la policía de Chubut para detener personas, una ley provincial que es la ley 815, que permite la detención de personas para averiguación de antecedentes. Ese caso habla de la capacitación y la formación en derechos humanos de la provincia de Chubut, de la policía de la provincia de Chubut. Ese caso habla de Chubut. Solo que como el sujeto a nivel internacional que responde es el Estado argentino, el Estado es Millacura Yaipen contra Estado argentino. Ese es el caso, no es contra la provincia de Chubut. Sin embargo, lo que hace generalmente el Estado argentino cuando es convocado por un caso de una provincia, ¿qué hace? Llama a los funcionarios de la provincia y dice, vengan para acá, vengan. Ustedes pongan la cara. Y obliga a los funcionarios provinciales a dar las explicaciones, a defenderse, ¿se entiende? O sea, los hace remar, porque en realidad el caso se produjo en Chubut. Por el sistema de relaciones internacionales y de responsabilidades internacionales, va a responder el Estado argentino. Pero el caso se generó en Chubut. Hay otros casos también. Volviendo a lo que preguntaba hace un ratito el compañero sobre el tema tierras o el tema vivienda y la influencia del derecho internacional de los derechos humanos, justamente el apuntecito que tenemos como para guía de lectura de este tema, hace un ejemplo de que los jueces en Argentina, ya vamos a ver, tienen una obligación de verificar si se cumple la Constitución y si se cumplen los tratados internacionales, pero no solo los tratados internacionales, porque hay un principio respecto de cómo se interpretan y cómo se aplican los tratados, que está desarrollado aquí, ¿no? Que es la obligatoriedad de la interpretación del tratado realizada por los órganos especializados. Hay un caso Giroldi, que también lo compartí en la plataforma, en la aula virtual, donde la Corte Suprema dice que cuando el artículo 75, inciso 22, dice, en las condiciones de su vigencia, dice que estos tratados, en las condiciones de su vigencia, deben complementarse con la parte dogmática de la Constitución, quiere decir de la misma forma en la que lo hacen los tribunales internacionales al interpretar los tratados. Y acá se pone más complicado, porque fíjense cómo funciona. Tenemos una Constitución argentina que habla sobre el derecho a la vivienda digna. Respondiendo a lo que decía Mauricio, a lo que preguntaba más temprano un compañero, de qué pasa con las tomas de tierras, qué pasa con la propiedad privada, cómo funciona, y si tiene algo para decir este tema. Bueno, tenemos una Constitución que habla de la vivienda digna. El acceso a la tierra forma parte de esa vivienda digna, seguramente. Tenemos un pacto de derechos económicos, sociales y culturales que en su artículo 11 establece el derecho a un nivel de vida adecuada y se refiere específicamente a la vivienda adecuada. El artículo 11 del Pacto de Derechos Económicos, Civiles y Políticos habla del derecho a una vivienda adecuada, entre otras cosas. Pero después hay un comité, el comité DESC, el comité del pacto, creado por el pacto, que interpreta y realiza observaciones, recomendaciones, estudios respecto de la vigencia de los derechos del pacto en los países, y ha emitido 2
observaciones generales. La número 4 se refiere a la vivienda adecuada, es decir, explica qué quiere decir vivienda adecuada. Desarrolla, detalla que una vivienda adecuada tiene que tener suficiente espacio, tiene que tener servicios complementarios, tiene que tener servicios domiciliarios, ¿no? Básicos, agua, calefacción, etc. Y la observación general 7 del Comité de ESC es referida a los desalojos forzosos. La observación general 7 se refiere a que cuando se deban llevar adelante desalojos forzosos, estamos hablando de desalojos forzosos ordenados por jueces o por autoridades administrativas, debe verificarse que las personas que van a ser objeto de esos desalojos tengan una serie de derechos garantizados, como que se sepa dónde van a ir, que se vele especialmente por las personas enfermas, por los niños, discapacitados, ¿sí? Que no se ejerza una violencia innecesaria, etcétera, etcétera. O sea que, y todo esto lo tiene que aplicar un juez entre leu. O sea, todo esto que forma parte del estándar internacional de los derechos, en el caso del derecho a la vivienda, no es algo simplemente para los libros de derecho internacional o para estudiar la temática, es algo que rige la provincia de Chubut, rige en Trelew, rige en Esquel, rige en Puerto Madryn. Cuando un juez, en un caso cualquiera, civil, comercial, ordena un desalojo, tiene que tomar en cuenta las observaciones 4 y 7 del Comité de ESC, el artículo 11 del PIDESC y el fallo Giroldi de la Corte Suprema que establece que cuando deben interpretarse el tratado internacional, debe interpretarse tal como lo hacen los órganos especializados de aplicación. Cuando debe interpretarse la Convención Americana de Derechos Humanos, uno tiene que fijarse qué ha dicho sobre esos puntos a interpretar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se entiende? Con esto, y para no complicarlo, ya se nos acaba el tiempo, lo que quiero decir, lo que quiero graficar, es que la reforma del 94, la incorporación de los pactos internacionales y la jurisprudencia que ha interpretado cómo deben leerse esos tratados internacionales y otros documentos internacionales, ha hecho mucho más compleja la tarea interpretativa en materia constitucional. Ha hecho mucho más rica y mucho más sofisticado. Ya no alcanza con saber lo que dice el Código Penal para entender respecto de la vigencia de los derechos en Argentina. Ya no alcanza lo que dice el Código Civil y Comercial para entender sobre los desalojos. Hay que tener presente y tener bien presente todos estos elementos que van a influir en lo que los jueces de Chubut, de Trelew y de Argentina tengan que decidir. ¿Se entiende? Quedó más abstracta la Constitución. ¿Quedó más qué? Más abstracta, porque muchas cosas no se cumplen. Bueno, por ejemplo, como el tema de las cárceles, es bastante conocido, las cárceles serán sanas y limpias y todas esas cosas. Pero no sé si más abstracta o más compleja. O sea, saber derecho hoy no es saber la ley. Nunca lo ha sido mucho, porque para saber derecho hay que pensar en términos de sistema jurídico, pero desde la incorporación de los tratados internacionales se generó un impacto tremendo en la forma de ver el mapa del sistema jurídico. Y esto es lo que intentamos ver hoy. Por eso el tema tratados internacionales y el tema supremacía de la Constitución y jerarquía normativa en Argentina están sumamente vinculados. Porque lo que hizo la Constitución en el 94 es poner en el norte del sistema jurídico los derechos humanos, ¿no? En esos 14 instrumentos internacionales con rango constitucional, tienen la mayor cantidad de derechos humanos y la casi totalidad de los derechos fundamentales como para defender cualquier situación. De un consumidor, de un trabajador, de una trabajadora, de una mujer víctima de violencia, de un indígena, de niñas, niños, discapacitados, minorías sexuales, lo que ustedes quieran. Está ahí. Y hay que leerlo. Así que quedan invitadas e invitados. ¿Qué más? ¿Algo más que quieran preguntar? Ya se... Yo quiero preguntar una cosa. Sí. El tema de los tratados, ¿tiene una jerarquía entre ellos o es a medida que se fue, ¿cómo se llama?, adheriendo a Argentina? Bueno, eso, si tiene jerarquía entre los tratados. En principio no.
o sea, la jerarquía entre los tratados es la que ya sabemos, los que tienen nivel 1 y nivel 2, en principio. De todos modos, la interpretación de las normas debe hacerse de un modo armónico, tratando de que las normas inferiores complementen o amplíen aspectos que no están tan claros en las normas superiores. Esto siempre se hace así. Entonces, ¿cómo se interpreta la Constitución en la ley? Tratando de darle sentido a la ley para que no quede contra la Constitución. O sea, ¿cómo interpretar para que todo tenga un lugar en el sistema? Que a veces no hay más remedio que aplicar la prelación normativa y decir, bueno, esto no se puede aplicar, esta ley no se puede aplicar, este artículo de esta ley no se puede aplicar porque va contra este tratado. O este tratado de rango infraconstitucional está contra esta cláusula constitucional o este tratado con rango constitucional. Pero en principio, dentro del mismo nivel, debe interpretarse de un modo armónico, de un modo de darle sentido a todos los tratados. ¿Qué más? Profe, Sí. una consulta, ya que estamos hablando de todo lo que es esto de derechos humanos y los tratados, ¿no es medio inconsistente que por un lado nosotros respaldemos los derechos humanos y por el otro, ante un informe de la ONU sobre las violaciones que hay en Venezuela, nosotros lo rechacemos como país? Sí, puede ser. Puede ser. El problema que hay que tomar en cuenta en relación con la pregunta anterior es que en el mundo del derecho internacional público, en el mundo de la relación entre los estados, no podemos hacerlo como si fuera igual que el sistema doméstico de justicia o de jurisdiccional, o cualquier otro sistema. Entonces, ahí juega la política internacional, la política que aplican los diferentes países para lograr sus objetivos. Ahí estamos hablando de la diplomacia, ahí estamos hablando de un terreno mucho más difícil. Sin embargo, bueno, vos estás hablando de lo que pasa en Venezuela, pero sin embargo, Argentina, en relación a las críticas o las violaciones de los derechos humanos denunciadas en relación a lo que pasa en Argentina, Argentina ha sido, desde esta etapa que les estoy hablando, de la reforma de la Constitución y la ratificación de los tratados, sumamente respetuosa del marco internacional de los derechos humanos. O sea, Argentina ha acatado las sentencias de la Corte Interamericana, Argentina ha respetado las observaciones de los planteos realizados por entes internacionales vinculados con comités, por ejemplo, de ONU, o observaciones de tratados internacionales. Es decir, Argentina no desafía las indicaciones de los organismos vinculados con los derechos humanos. Argentina las respeta y eso le permite a Argentina también tener cierta autoridad respecto del resto de los países. O sea, es una cuestión política, si uno quiere, porque no hay un ejército, una policía internacional que aplique una consecuencia específica cuando no se cumple, no se respeta un derecho. Pero sí hay una relación política entre los países, sí hay una serie de consecuencias a nivel internacional, a nivel diplomático, que ningún país quiere tener. Esa es la realidad. El peso de las condenas, por ejemplo, a nivel de derechos humanos, es un peso diplomático. ¿Sí? Y vos decís, bueno, pero Estados Unidos, decía un compañero recién, Estados Unidos no cumple nada. Estados Unidos paga costos por esas cosas que no cumple. La propia Corte Suprema de Estados Unidos, por ejemplo, se ha pronunciado respecto de la violación de los derechos humanos que representa esa cárcel que tienen en Guantánamo. ¿Sí? O sea, no es que es gratis para ellos desafiar los estándares internacionales de derechos humanos. Para ningún país lo es. No es para Venezuela, no es para Cuba, no es para Argentina, para ningún país. Todos los países pagan costos. No se lo dejamos de... Sí. ¿Los derechos humanos? Repetime. ¿El medio ambiente se puede considerar como parte de los derechos humanos un ambiente sano? Bueno, las Naciones Unidas tiene 192 países. Salvo 7 u 8 países de todo el mundo, el resto no se aparta del régimen internacional de los derechos humanos. Sí, yo creo que sí, que Medio Oriente se puede
considerar como parte del sistema internacional de derechos humanos. Por supuesto que hay cosas que hacen que nos parecen atroces, y también otros países podrían decir de Argentina. Miren la situación de cárceles de Argentina, es atroz, o otro tema, ¿no? O el trato que le prodigan a los pueblos indígenas, o el trato que le prodigan a las mujeres, ¿no? Otro país podría también cuestionarnos. Eso es materia digamos, de discusión. De las mineras, que es por un tema de la provincia, que yo creo que es algo para que lo deberían tratar de esos organismos. No sé de qué estás hablando, perdón, no escuché bien. El tema de las mineras y la contaminación que pueden producir. Bueno, ¿qué dice? Exacto, lo que tiene que ver con los derechos ambientales, el hecho de que el tercer mundo, los países en vía de desarrollo o emergentes que se llaman, seamos los que generalmente tenemos los costos ambientales y los beneficios por esas actividades son de los países del primer mundo, es un problema que también forma parte de las discusiones. Por eso el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo sobre información y acceso a la justicia ambiental y protección de los defensores de derechos humanos, es un avance, porque de alguna manera le permitiría, una vez que se ha ratificado, a los defensores de derechos humanos de Argentina, a los militantes de la defensa del ambiente, una herramienta más para quejarse a nivel internacional, para incidir a nivel nacional e internacional. ¿Algo más? Acá pregunta Juan, ¿qué preguntas haría con respecto a este tema? Bueno, las preguntas que tienen que ver con, dígame, la Convención de los Derechos del Niño, ¿en qué rango se encuentra y por qué? O preguntaría, alguna vez pregunté, ¿en qué rango se encuentran los tratados de derechos humanos? Y ahí patinaron todos, ¿eh? ¿Cuál es la respuesta correcta? Los tratados de derechos humanos están en el rango 2, salvo aquellos que hayan sido elevados al rango constitucional por el Congreso. Perfecto, impecable la respuesta. Tengan presente que como el último tratado se elevó de rango en el 2014, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, si ustedes miran un texto anterior al 2014, va a decir que son 13 los tratados con rango constitucional, ¿se entiende? ¿Sí? Pero ustedes tienen que entender la mecánica. Otra cosa que quiero que tengan presente es que cuando leen el 75 inciso 22, y yo digo 11 tratados, ya me ha pasado más de una vez que dicen, no leo 11, leo 10. Leo 10. Hay 10 tratados mencionados ahí, pero respecto del pacto de derechos, a ver, ¿quién me responde eso? El pacto de derechos económicos, perdón, el pacto de derechos civiles y políticos tiene un protocolo facultativo. Son dos tratados distintos. Entonces el artículo dice el pacto de derechos civiles y políticos y su protocolo facultativo. Ese es el 11º tratado. ¿Se entiende? Si no, ustedes van a leer y acá hay 10. No hay 11. Pero el pacto de derechos civiles y políticos es uno y el protocolo facultativo es otro. ¿Qué más? Puedo preguntar. Si un convenio de la Organización Internacional del Trabajo puede formar parte del sistema de la jerarquía normativa en Argentina. ¿Y en qué rango? Podría preguntar eso. La OIT es el organismo dedicado al estudio del trabajo y la producción en todo el mundo. Y es un organismo tripartito. Pero tiene cerca de 200 convenios internacionales vinculados con las condiciones en las que trabajan las personas en todo el mundo. Por lo tanto, todos esos convenios son convenios de derechos humanos, porque hablan de la dignidad del trabajo doméstico, de los derechos sindicales, de la protección de la maternidad en el trabajo, de los pueblos indígenas y tribales. Todo lo que habla del trabajo, pero en relación con derechos de personas.
Son todos esos instrumentos internacionales, son todos los convenios de la OIT, tratados internacionales. Algunos han sido ratificados por la Argentina. De hecho, entiendo que el Ministerio de las Mujeres, en los géneros y la diversidad, está promoviendo la ratificación por parte de Argentina del convenio 190 de la OIT. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere el convenio 190? ¿Saben? Convenio 190 de la OIT es sobre la violencia y el acoso en los lugares de trabajo. Entonces, si vos haces un convenio sobre la violencia y las agresiones, el acoso en los lugares de trabajo, estás hablando de los derechos humanos de las personas que trabajan. Es un tratado de derechos humanos. Y si Argentina lo ratifica, va a pasar a estar dentro del plexo normativo, dentro de la estructura jurídica argentina. ¿En qué lugar? Es pregunta. Segundo. ¿Todos de acuerdo? Sí. Bueno, se han hecho unos expertos en jerarquía normativa. Ojalá lo mantengan, lo vamos a seguir conversando. Y cualquier duda, no duden en escribir o en comunicarse por los medios que ya hemos compartido. ¿Sí? Yo termino de esta clase y la voy a compartir para que los estudiantes que no hayan podido participar también accedan a la discusión que tuvimos esta tarde. La semana que viene nos vemos. Salvo que tengan alguna pregunta más ahora. Pero ya son las 8:10 casi, así que me parece que hemos cumplido con creces y hemos logrado trabajar los temas. Profesor, consulta esto que ha subido, bueno, al aula virtual, ¿sí? Así Sí. lo podemos chequear. ¿La clase? ¿A qué te referís? ¿Cómo? ¿A qué te referís? ¿Si queda subida esta charla de hoy? Sí, queda grabada la clase y la podemos volver a ver en el aula virtual. Eso espero. Si hice las cosas bien, debería ser así. Bien, gracias. Y si no, alguno de ustedes que lo haya grabado, les pido auxilio. Pero no, yo ahora termino y lo edito y lo subo. Lamento que sean pocos los estudiantes relativamente. No sé si es que tienen problemas de conectividad o realmente no pueden asistir a esta hora. Es importante porque este espacio tiene que servir para sacarnos las dudas y lean los materiales. Lean los materiales. Todo esto que charlamos hoy está, me parece, sumamente explicado en los apuntes de cátedra y en los videos. No sé si todas las clases va a haber videos o apuntes de cátedra del mismo modo, pero vamos a intentar hacerlo. Gracias a ustedes, les deseo muy buenas noches y nos vemos la semana que viene. Les tocará con Andrés, si no me equivoco, los siguientes temas. Todo el material para la semana que viene ya está subido. Nos vemos. Gracias. Excelente clase, profesor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Es excelente cuando ustedes participan. Así se hace excelente. Si no, se hace muy aburrido. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.